es la coloración violácea o azul. Establecer si el paciente tiene cianosis, porque hablábamos que son los dos ejes, la cianosis y las características de la cantidad de sangre que llega a los pulmones, es decir, el flujo pulmonar, son los dos ejes rectores a través de los cuales vamos a intentar establecer qué tipo de cardiopatía es. Entonces, la presencia o ausencia de cianosis es el primer filtro, es el que nos va a decir es para cardiopatía cianógena o cardiopatía cianógena. Entonces, algo muy importante en la cianosis es que requiere al menos 5 gramos de hemoglobina, o sea, hemoglobina reducida. Y esto es importante por varias cosas. Los pacientes que tienen anemia, evidentemente al tener una disminución de la cantidad de hemoglobina, de los eritrocitos, es más difícil que se aparente la cianosis. ¿Qué indicadores tenemos? ¿Dónde vamos a manifestar o a ver más la cianosis? Lechos ungueales. Evidentemente, los lechos adicionalmente se observa si hay cianosis o no hay cianosis. Nada más en pediatría tengan un poquito de cuidado, en especial en neonatos y lactantes menores, muy menores. Vamos a decir sobre todo menores de 4 meses. Porque en especial, hablar de neonatos, en el momento que un recién nacido apenas va saliendo. Si uno valora o ve un recién nacido, prácticamente todos tienen acrocianosis. De hecho, en la valoración que se hace del recién nacido, una valoración muy tradicional que es el famoso test de Apgar. En el Apgar, que no sé, mi bebé tuvo, siempre hasta hoy en las novelas, ¿cómo se llama? Y entrevistan a una actriz. Mi bebé tuvo 10 de Apgar primero. El Apgar son 2 valores, uno que se toma al minuto y otro que se toma a los 5 minutos. Y luego dije, no, mi bebé tuvo 10 de Apgar. Pues eso, la verdad, con todo respeto, un palero del sistema el que le dijo eso, porque es prácticamente imposible que un bebé a los 5 minutos tenga un Apgar de 10. ¿Por qué? Porque uno de los indicadores del Apgar es la coloración, y prácticamente todos los bebés tienen acrocianosis. O sea, la verdad, el nivel o el valor objetivo real máximo del Apgar es 9. O sea, es muy raro. Entonces, aguas con la acrocianosis, porque la acrocianosis y también puede ser periférica, un bebé chiquito que lo llevan y está haciendo frío y está con hipotermia, va a tener acrocianosis. Pero la cianosis periorificiaria, o sea, alrededor de los ojos o alrededor de la boca, tiene mucha más relevancia la presencia de la cianosis en los lechos ungueales y cianosis en la lengua o en las conjuntivas tarsales es mucho más específica de una cianosis verdadera. Entonces, establecer básicamente qué paciente tiene cianosis o no tiene cianosis, sin olvidar el punto de que requiere una cierta cantidad de hemoglobina. Estas condiciones hacen que no sea tan sencillo determinar si un paciente tiene cianosis o no tiene cianosis. En niños más grandes, el hipocratismo digital o presencia de dedos en palillo de tambor definitivamente es una manifestación tardía. Esto tiene que ver con factores de crecimiento que se producen o se sintetizan desarrollados a hipoxemia crónica o hipoxia en los tejidos del paciente con cianosis. Entonces, aquí vemos este bebé donde claramente, vean la boca, la cavidad oral de las encías, se ve con franca cianosis, básicamente. Y habitualmente, esto, además de la cianosis, vean los dedos en palillo de tambor, que nos habla claramente de un paciente que ha estado sometido a hipoxemia crónica. Entonces, estos dedos de palillo de tambor no esperen encontrarlos en un bebé pequeño de 2, de 3, de 4 meses. Habitualmente son datos muy tardíos, básicamente. Sin embargo, cianosis hay un montón de causas. No todo lo que brilla es oro, ni todo lo que es cianosis tiene que ver con enfermedad cardíaca. Desde causas del sistema nervioso central, específicamente hablando de bebés recién nacidos y más prematuros, la presencia de apneas por inmadurez del centro respiratorio puede dar cianosis.
una variedad de patologías de vía respiratoria, básicamente desde afección respiratoria alta, tráquea, bronquios, pulmones, evidentemente en el recién nacido, por concepto, la cianosis es pulmonar hasta no demostrar lo contrario. Recordemos que hay muchos síndromes de dificultad respiratoria del recién nacido que cursan con cianosis y definitivamente hay causas cardíacas. Hay causas bioquímicas, hay causas de intoxicaciones, básicamente por algunas sustancias pueden dar incluso cianosis, incluso la misma intoxicación por acetaminofeno, por derivados que terminan teniendo cianuro y que bloquean la cadena respiratoria, evidentemente pueden causar cianosis sin que sea cianosis cardíaca o sea cianosis pulmonar. Evidentemente, pues estos están con cianosis persistente, ¿verdad? Estas figuritas, estos pitufitos definitivamente son sanos, pero son cianóticos. Bueno, sabemos que, bueno, nada más un poquito de dato de ¿cómo se llama? Curioso. Cuando tenemos un paciente con sospecha de cianosis, es muy importante establecer si tenemos cianosis central o cianosis periférica. Ya decíamos que los recién nacidos, prácticamente todos o casi todos tienen cianosis periférica. ¿Cómo voy a sospechar que tiene cianosis central? Sí, voy a tener los lechos unguiales con cianosis, voy a tener la boca, voy a tener los labios, puedo no tenerlos, sin embargo, esto es muy importante. La determinación de la oximetría de pulso es bastante trascendental. De hecho, en esto se basa el famoso, uno que se ha puesto medio de moda en los últimos 3 años, es el famoso tamiz cardiológico, en el cual se pone un oxímetro de pulso, idealmente uno el miembro superior y otro el miembro inferior, y se determina cuál es la oxigenación. Y luego pasan cosas, ¿no, bebés? Con acrocianosis, por además todo rosita y le ponen el oxímetro. Ah, caray, ¿por qué marca 82? Ha de estar mal el oxímetro, no, abusados. Entonces, el problema es, se empieza a sospechar cianosis central cuando tenemos una oximetría de pulso baja. De hecho, para el tamiz cardiovascular son muy exagerados. Dicen habitualmente la norma del tamiz cardiovascular, el tamiz cardíaco, que menos no es 91 se considera sospechoso. Obviamente, ya en una gasometría, que tenemos una PO2 de 50, nos determina que hay cianosis central. Pero acuérdense que la cianosis central también puede ser pulmonar. Es importante descartar causas extracardíacas. Volvemos a decir, en el recién nacido hay, por concepto, por decreto presidencial, la cianosis habitualmente es pulmonar. Tenemos al menos 5 síndromes de dificultad respiratoria del recién nacido. No vamos a hablar de eso, lo verán en su curso de pediatría ya muchos veranos después a Entonces, pero si descarto causas extracardíacas y veo que tengo una oximetría de pulso, bueno, esto no es oximetría, es una saturación de oxígeno en una gasometría arterial menor de 75. Tengo una PO2 arterial menos de 50 en una gasometría o una PO2 capilar en menos de 40. ¿Esto qué quiere decir capilar y arterial? Hay una prueba que se llama gasometría. ¿Les ha tocado ver eso, sí o no? La gasometría es una prueba muy desagradable, la verdad. Los que hemos tenido la fortuna o infortuna o desgracia que nos tomen una cosa de esas, se pica la arteria radial, duele espantoso, es algo espantoso. Entonces, si en un adulto no es fácil pegarle a la arteria y es muy doloroso, en un niño chiquito realmente es altamente traumático. Entonces, en los institutos que ven neonatología específicamente en el INPER, que es el Instituto Nacional de Perinatología en la Ciudad de México, se pusieron las pilas junto con otros hospitales a nivel mundial y vieron que si el piecito del bebé lo metían un poquito a agua caliente o le ponían la fuente de calor, esto hacía que la sangre capilar se arteriorizara. Entonces, dan un piquetito como un destroxis, llenan un capilar y lo mandan a hacer procesar la gasometría con el capilar. Eso se llama gasometría capilar. Entonces, cuando en una PO2 en gasometría capilar tenemos menos de 40,
estas condiciones, saturación de oxígeno, la saturación arterial menos de 75, la PO2 arterial menos de 50 o la PO2 capilar menos de 40, sugiere etiología cardíaca. Todavía nos queda una duda. Hay una que se llama prueba de hiperoxigenación. Vamos a suponer que yo tengo un bebé, que los pongo a saturar con su oxímetro de pulso, oxigena 72%. Entonces le pongo un casquito cefálico, le pongo oxígeno al 100% y lo dejo 10 minutos. Después de los 10 minutos, wow, cambió de color y satura 92. Eso no es cianosis cardíaca. ¿Sí? Habitualmente, con una prueba de hiperoxigenación y con cianosis cardíaca, la elevación de la oxigenación es poco significativa. ¿Vale? Entonces, evidentemente, y aquí nuevamente la norma de esto es que estos bebés sonrientes chiquitos no es muy fácil la detección de cianosis por las condiciones que habíamos comentado. Y la toma de la oximetría de pulso, idealmente después de 12 horas de nacido, o por lo menos, si yo recibo un recién nacido, yo recibo un bebé, antes del egreso, hacerle una pulsoximetría, le estoy dando a la mamá una seguridad de que ese bebé, por lo menos, no tiene una cardiopatía congénita cianógena. No le estoy diciendo si tiene una CID o no tiene una CID. El tamiz cardiovascular no sirve para ver si tengo CID o CIA o conducto. Sirve para detección oportuna de cardiopatías congénitas cianógenas, que realmente son las que tienen un curso y un pronóstico más catastrófico cuando el diagnóstico se hace en forma tardía. Es importante la determinación de oximetría de pulso, que nos va a dar valores habitualmente de estar arriba de 92, y qué mejor que estén arriba de 95. Entonces, la cianosis clínicamente no se va a ver luego. Hay cianosis de inicio temprano, llamamos cianosis de inicio temprana, la que se va a hacer manifiesta en los primeros 3 meses de edad. Y esto habitualmente se debe a cardiopatías congénitas muy graves, muy graves, como cuál, la más grave de todas las cardiopatías, que se llama síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, su contraparte en el lado derecho, que es síndrome de ventrículo derecho hipoplásico o atresia pulmonar con septum intacto, atresia pulmonar con CIB, conexión anómala total de venas pulmonares y transposición clásica de grandes arterias. La verdad, ninguna de estas 5 patologías son peritas en dulces, ni son damas de la caridad. Son cardiopatías graves que ponen realmente en riesgo la vida del bebé. Hay otros que la cianosis se va haciendo tardía. Bebés que aparentemente nacieron bien, que no se me veían morados, y después de los 3, 6 meses de edad, se está poniendo azul. No te preocupes, ha de ser un pitufo, no hay problema. Entonces, tetralogía de Fallot, tronco arterioso común, anomalía de Epstein, las dobles vías de salida, específicamente el más común ventrículo derecho, las dobles entradas ventriculares más común al izquierdo, o la atresia tricuspidia. Evidentemente, así en forma general, porque la atresia pulmonar con CIB y la atresia tricuspidia, la realidad es que tienen muchas variantes. Es la cuestión. Entonces, hay unos que tienen cianosis temprana, la cianosis se determina o empieza en los primeros 3 meses, la cianosis tardía después de 3 a 6 meses. Entonces, ya sabemos si el paciente, ya vimos, ¿sabes qué? Híjole, mano, este paciente sí está cianoso, porque está muy aparente o porque tiene una oximetría de pulso bajo, le hice una prueba de hiperoxigenación y no mejoró un bendito. Entonces, ¿sabes qué, mano? Este paciente tiene cianosis. Entonces, ya tengo mi primer eje rector. Lo segundo, voy a valorar el flujo pulmonar. Entonces, valoración del flujo pulmonar, que podemos tener hiperflujo pulmonar e hipoflujo pulmonar, los dos extremos básicamente de la situación. Y con esto
Si mi paciente, voy a ser un poquito repetitivo al día de ayer, pero hacía un anuncio ¿cómo se llama? En la antigüedad, recordar es volver a vivir. Está cianótico y aparte se cansa con la alimentación. Es decir, ya decíamos, el bebé que pide tiempos fuera, que tarda mucho en comer, que se sube un montón cuando come o respira agitado. Lo mismo que veíamos ayer, pero el contexto es diferente. El contexto es un paciente que tiene cianosis. Esto nos hace sospechar claramente que es un paciente con cianosis y con flujo pulmonar aumentado. Lo que mismo que comentábamos, el paciente crece, se cansa con la actividad física, es un paciente pequeño en peso y es un paciente que tiene infecciones de repetición. Acuérdense lo que comentábamos, hiperflujo pulmonar. Hiperflujo pulmonar, bebés, vean que van prácticamente desbarrancados en la curva de peso, vean el peso mínimo y vean dónde va, prácticamente muy por debajo de la percentila 3. Entonces, son pacientes, si aparte está cianótico, ya determiné que es cianótico. Este paciente es un paciente con cianosis con flujo pulmonar aumentado. Comentábamos también ayer, si ese bebito yo lo descubro y además de morado, respira rápido y tiene datos de dificultad respiratoria, para los que no los apuntaron ayer, ¿cuáles son? Tiraje intercostal, el tiraje se hunde en las costillitas, se ve cómo se hunden los intercostales, retracción gifoesternal por abajo de la apófisis, respiran y tiene dificultad, disociación tóraco-abdominal, estos que respiran y la pancita se destina una respiración disociada, el aleteo nasal, los que hacen como conejitos, o el quejido. Si tenemos un paciente que tiene cianosis y tiene respiración rápida y dificultosa, este paciente es del grupo de flujo pulmonar aumentado. Obviamente, lo vamos a corroborar con una radiografía de tórax, donde vemos esta imagen. Observen en esta imagen un paciente con cierto grado de cardiomegalia, vean el hiperflujo, la presencia de hiperflujo. Y si a mí me ponen esa radiografía, no se trata que en el examen que le vamos a hacer radiografías y me dijeron, ¿qué cree que tengo? Es una radio, y me dice, ¿el paciente está cianótico o no cianótico? Sí, ok. Con esta imagen, observe, esta es el cuerpo, el corazón, como un cuerpo, y acá está la cabecita. Esta es la imagen del mono de muñeco, del muñeco de nieve. Estas radiografías que dan esta imagen de muñeco de nieve es prácticamente, hasta no demostrar lo contrario, conexión anómala total de venas pulmonares, variedad supracardíaca a vena vertical, hasta con nombre y apellido. Básicamente, esa es la cuestión. Esta es una conexión anómala total de venas pulmonares, supracardíaca a vena vertical. Y este gorrito, ¿qué hace? Es la forma de cómo desembocan los colectores a una vena vertical que desemboca la inominada y que finalmente desemboca la vena cava superior, que es la imagen redondeada que se ve. Pero aquí no es la idea de eso, la idea es mostrarles que es un paciente con hiperflujo pulmonar. Otros es más evidente la cardiomegalia y tienen, vean, el flujo pulmonar aumentado, ¿sí? ¿Vale? ¿Cuáles son las cardiopatías congénitas cianógenas que tienen flujo pulmonar aumentado? Las más, vamos a decir, las más comunes, las 6 más comunes, porque hay combinaciones y es donde viene lo más complicado en cardiología pediátrica, son la transposición clásica de grandes arterias, la conexión anómala total de venas pulmonares, el tronco arterioso común, la doble vía de salida ventricular, la doble entrada ventricular y el ventrículo izquierdo hipoplásico. Estas son las patologías que tienen transposición de grandes arterias. Es la cardiopatía congénita cianógena del flujo pulmonar aumentado más importante a nivel mundial. La conexión anómala total de venas pulmonares da la impresión que hay más conexiones aquí en México que transpuestos. Y estos troncos arteriosos, dobles salidas, dobles entradas y ventrículos izquierdos hipoplásticos son. ¿Qué sucede en la transposición de grandes arterias? ¿Qué sucede
en las unidades arterias. Vemos los atrios, atrio derecho y atrio izquierdo normales, están en situ soltus. Observen los ventrículos, conexión atrioventricular, atrio derecho con ventrículo derecho, concordante, y el problema es la conexión ventrículo-arterial, es de tipo discordante. Vean cómo del ventrículo izquierdo sale la arteria pulmonar y del ventrículo derecho sale la aorta. Esto es importante entenderlo porque son pacientes que nos empezamos a imaginar cómo funciona. Vamos a imaginarnos, la sangre se limpió, se oxigenó en los pulmones, no se me vayan a perder. Entonces, esta sangre retorna por las venas pulmonares, las venas derechas, las venas izquierdas, es sangre oxigenada, llega al atrio izquierdo, se abre la mitral, se llena el ventrículo izquierdo, estamos hablando que es sangre oxigenada, y se va, ¿a dónde? A la pulmonar. Y se regresa sangre oxigenada a la pulmonar, a los pulmones. O sea, el circuito de la transposición en el lado izquierdo, cavidades izquierdas, pulmón, pulmón, cavidades izquierdas, pulmón, cavidades izquierdas, pulmón, cavidades, en un circuito, en teoría, de tipo de sangre hiperoxigenada. Pues qué padre para el pulmón, lo feo está de aquel lado, en el cual las venas cavas llevan sangre venosa al ventrículo derecho y a la aorta. Y entonces toda la cochinada va a la aorta y a toda la situación. Entonces, cuando un bebé nace con estas características, y si está así como está la figura de septum de Teddy, que ahorita les voy a decir, el bebé en el acto se muere. ¿Por qué? Porque hay o sea, la saturación venosa, pero la saturación arterial está completamente terrible, menos de 40, de 30%, no hay oxigenación, el bebé fallece. Entonces, la vida de estos bebés depende de cortocircuitos. Lo que para unos fue un problema, para otros es una bendición. El tener una CIB, el tener una CIA, hace que haya cortocircuito, y entonces si tengo una CIB, voy aquí a hacer recambio y voy a hacer una sangre del lado izquierdo no tan limpia y una sangre del lado derecho no tan sucia. Habitualmente en el traspuesto no tienen CIB, no tienen CIA o pueden tener foramen, pero lo que sí casi siempre Dios tiene misericordia de estas criaturas y les deja el conducto arterioso abierto. O sea, el conducto arterioso es el que prácticamente, o así, la vida de esta criatura pende del conducto arterioso, porque el conducto arterioso es el que le regala sangre oxigenada a la aorta y acá hacer un poco de sangre desoxigenada, oxigenada del pulmón. Son patologías, de hecho se llaman patologías conducto dependientes, porque si el conducto se cierra y no tiene foramen, o tiene CIA, o no tiene CIB, en el acto entrega el equipo al creador. Entonces, esa es la transposición de grandes arterias. Observemos este ecocardiograma del consultorio de hace mucho. Tenemos el ventrículo izquierdo y vean cómo del ventrículo izquierdo sale una arteria. Que yo siempre digo que es, perdón la expresión que voy a usar, es el signo del conejito de Playboy. Vean, aquí está la cabeza del conejo y aquí están las orejitas. Siempre que vean ese, bueno, para los que no son tan libidinosos, vamos a decir, es un pantaloncito. Aquí está el cuerpo del pantalón y aquí están ¿cómo se llama? Las piernitas del pantalón. Entonces, esta imagen es la arteria pulmonar con las ramas. Entonces, queda claro que del ventrículo izquierdo sale la arteria pulmonar, es decir, conexión ventrículo arterial discordante. Y si queda una duda, nos vamos al otro tracto de salida y vemos cómo del ventrículo derecho sale un vaso que no se bifurca y que forma un arco. Pues, ¿quién será? La aorta. Entonces, esta es una transposición de grandes arterias. En la conexión anómala total de venas pulmonares, lo que sucede básicamente es, vean, aquí están las venas pulmonares. Y las venas pulmonares, lo que pasa, se detuvo el estadio en la formación de la vena pulmonar secundaria principal,
Entonces desembocan a los colectores que había en etapa embrionaria. Acuérdense que colectores de las vías pulmonares hay un montón. Entonces hay un colector, en este caso es el colector, es este de aquí, que desemboca a esta que se llama vena innominada. Y de la vena innominada, ahí va el colector, desemboca a la cava superior y finalmente a la aurícula derecha. Por cierto, esta es la imagen del monito de nieve, este es el gorrito del monito de nieve. Esta es una conexión anómala total de venas pulmonares supracardíaca. ¿Por qué supracardíaca? Porque la conexión de del colector está a nivel por arriba del corazón. Hay otras que se llaman intracardíacas, por ejemplo, el colector se le pegó la gana y desemboca la aurícula derecha directamente, o el colector desemboca el seno coronario, y hay otras todavía que hacen un desgarriate terrible. El colector se pierde y baja y desemboca la vena cava inferior o incluso a la porta. Imagínense nada. O sea, es un relajo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Las venas pulmonares tienen sangre oxigenada y esta sangre oxigenada, por cualquier cosa, en este caso, desemboca la vena cava superior donde se junta con la sangre venosa y el atrio derecho es el gran receptor de toda la sangre. Este dice básicamente, vénganse todos aquí, y entonces aquí está la sangre sucia y la sangre limpia, de aquí pasa todo al ventrículo derecho y a la pulmonar. Y la aorta, pues sepa que se rasque con sus propias uñas. Entonces, la sangre que va al ventrículo izquierdo y a la aorta es a fuerzas tiene que haber una sella, o por lo menos un foramen oval, para que a través de esa sella o foramen oval se pase la sangre al atrio izquierdo. Entonces, el foramen oval tiene piedad del niño, es el que nos da básicamente la sangre de las cavidades izquierdas, ¿qué sangre es? Una sangre toda mezclada, y ahí va la aorta. Pero habitualmente la conexión anómala total de venas pulmonares tenemos una sobrecarga enorme a cavidades derechas hacia la arteria pulmonar, y el flujo a la izquierda y a la aorta depende de una sella. Entonces, esta es la cuestión, lo que sucede básicamente con la conexión. Es una patología muy grave también, porque si por algo el foramen se cierra, adiós mundo cruel, se queda sin gasto sistémico y el paciente fallece. Por eso son causas de cianosis temprana, porque son patologías muy graves. Entonces, en este caso, es un paciente que tiene una sella del tamaño del arco del triunfo, 14 milímetros. Híjole, qué horrible sella. Ellos, entre más grande esté la sella, es mejor. ¿Por qué? Porque es la que permite el desagüe de sangre, el retorno de sangre del arco derecho y del arco izquierdo, y de eso va a depender el flujo sistémico. Cuando tengo sellas restrictivas o foramen oval, el foramen oval, acuérdense, ¿qué es el foramen oval? El foramen oval es un remanente embrionario que incluso puede estar permeable hasta en un 20% de los adultos. Entonces, se considera un foramen oval si el defecto es menor de 4 milímetros. Entonces, evidentemente, un foramen oval, el paso es restrictivo y tenemos problemas de síntomas más importantes. En esta situación, vean, este es el hígado y es un colector que está cayendo a la porción suprahepática de la vena cava inferior. El colector se bajó, pasó a través del diafragma y se conectó con la vena cava inferior. Realmente un relajo. En el tronco arterioso, lo que sucede, esta es la típica conexión ventrículo arterial, única vía de salida clásica. Nada más hay la existencia de un solo vaso, porque ¿cómo se llama? Aceptación troncoconal se detuvo completamente, lo cual hace que solamente haya un válvula, una válvula que habitualmente es pentacúspide o tetracúspide. De ahí primero se originan las coronarias, luego se origina la arteria pulmonar y lo que sigue es aorta, siempre en ese orden. Primero coronarias, luego arteria pulmonar y luego aorta.
Y el tronco arterioso, pues anormalmente, como hay una alteración en la formación troncoconal, acuérdense que en la septación troncoconal se origina también la septación de la porción superior, vamos a decir como superior y anterior de la septum interventricular. Por esa razón, esto también tampoco se forma y tenemos una C y B. Habitualmente, todos los troncos arteriosos por disrupción embriológica tienen C y B. Entonces, y el tronco arterioso, en este caso, se ve como más abocado al lado izquierdo. Es más común que esté más abocado al lado derecho. Entonces, observen qué sucede. La sangre aquí del lado izquierdo y del lado derecho tiene una sola salida. Entonces, el tronco arterioso llega presión sistémica y de ahí da a las coronarias, a la aorta y a la arteria pulmonar. Evidentemente, la presión de la arteria pulmonar, si no tiene algún estrechamiento en su origen, al pulmón le va a llegar la presión sistémica. Entonces, son pacientes que desarrollan hipertensión arterial pulmonar en forma temprana. Entonces, es el tronco arterioso. Se observen aquí, ventrículo izquierdo, esta es la C y B, esta es la valva troncal, el tronco arterioso, la arteria pulmonar y la aorta. Son ecocardiogramas, no son sacados de Google ni nada de eso, son ecocardiogramas del consultorio, que nosotros hemos visto este tipo de patología. Este es el tronco arterioso. Las dobles salidas del ventriculares son detenciones en los estadios embrionarios, específicamente cuando se estaba formando todo lo que es la conexión atrioventricular, el canal atrioventricular, en el cual todavía no hay migración del canal y entonces se queda detenido en la etapa en el que del ventrículo derecho, que esta es la más común, salen los vasos, tanto la aorta como la pulmonar. ¿Sí? Entonces, esto sucede, la forma como trabaja esta patología es que la sangre arterial va por las venas pulmonares, va al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo pues no tiene vía de salida. ¿Qué tiene que hacer? Es obligatoria la presencia de una CIB. En la doble salida ventricular derecha es obligatorio la presencia de una CIB, entonces a través de la CIB se junta toda la sangre en el ventrículo derecho, tanto la sangre venosa como la sangre del ventrículo izquierdo, y de ahí a donde veo doy y agarro uno para la aorta y otro para la arteria pulmonar. Si ustedes se ponen a leer un libro sobre doble salida del ventrículo derecho, hay más de 9 enfermedades diferentes y mucho varía en la posición de la CIB y la posición como están los vasos. Por ejemplo, este caso no se ve muy bien, pero vamos a suponer que esta CIB, si ven la CIB aquí, está más arriba. ¿Sí? Vamos a ponerla aquí. Entonces, al momento que la sangre sale por aquí, ¿con quién se encuentra primero? Con la aorta y se va la sangre por acá. Entonces funciona como una CIB. No hay tanta mezcla de sangre en el ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque dio la casualidad que cuando va toda la sangre saliendo hacia el ventrículo derecho, ahí está la aorta. Pásale por acá, y se va toda para allá. Y entonces funciona más como una CIB. Pero ¿qué pasa si los vasos están en otra disposición y la que sale está el que sale primero es la arteria pulmonar? Funciona como un traspuesto. Entonces, la doble vía ventricular, doble salida del ventrículo derecho, es una patología muy extensa. Tienen de esto en los temas de cardiología pediátrica se podían revisar una semana completa de esa pura patología. Pensé con la idea que es una patología que genera hiperflujo pulmonar, que genera cianosis y que por concepto, en la mayoría de los casos, evidentemente genera hipertensión arterial pulmonar. ¿Por qué? Porque el ventrículo derecho prácticamente tiene la presión intraventricular izquierda, por la comunicación que existe básicamente. Entonces, estas son las imágenes de resonancia. Básicamente vemos esta es una vena pulmonar, este es el atrio izquierdo, cae al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, pobrecito, está chiquito, se quedó chiquito. Aquí no se ve dónde está la C y B, se la llevaron, pero debe tener C y B. Aquí está el ventrículo derecho, y del ventrículo derecho, aquí está la arteria pulmonar y aquí está la aorta. Entonces, aquí les dejo de tarea donde está la C y B, pero aquí está la disposición, es una doble salida del ventrículo derecho.
En las dobles entradas, que es la conexión atrioventricular tipo doble entrada, tanto la válvula tricúspide como la válvula mitral se abren a un ventrículo principal, observe, que habitualmente es el ventrículo izquierdo. Acuérdense que también este es un estadio intermedio, básicamente, que existe en la aceptación atrioventricular. Este era un estadio en la aceptación, en la formación de las vías de salida. ¿Qué sucede? El atrio derecho mete la sangre venosa al ventrículo izquierdo y el atrio izquierdo también la mete al ventrículo izquierdo. Entonces, el superventrículo izquierdo tiene una C y B y ese le dice al ventrículo derecho, ten para el gasto, para que no te quedes ahí abultado. Entonces, a través de la C y B, la sangre pasa al ventrículo derecho. Habitualmente las dobles entradas ventriculares, la gran mayoría de las dobles entradas ventriculares están en conexión ventrículo arterial discordante, como es este caso. Vean, del ventrículo derecho chiquito, ¿quién sale? La aorta. Y del ventrículo derecho sale la pulmonar. Esto es lo más común en doble entrada ventricular. Tenemos doble entrada del ventrículo izquierdo, una C y B que comunique con el ventrículo derecho rudimentario, y del ventrículo derecho sale la aorta, y del ventrículo izquierdo sale la pulmonar. O sea, habitualmente esta patología hay uno que se llama corazón de Holmes, así como el Sherlock Holmes, en el cual tenemos doble entrada al ventrículo izquierdo con conexión ventrículo arterial concordante. O sea, de aquí sale la pulmonar y de aquí sale la aorta. Es muy poco frecuente. La verdad, la doble entrada, habitualmente el pack completo es con doble entrada y con transposición. ¿Sale? Entonces observen aquí como del ventrículo, aquí está la válvula mitral, aquí está la válvula tricúspide, también son del consultorio, y vean cómo desemboca a un ventrículo principal que es izquierdo, aquí está el ventrículo principal, aquí está la tricúspide, aquí está la mitral, esto que está aquí es la pequeña C y B, y aquí está el ventrículo derecho rudimentario, ¿vale? El ventrículo isquiohipoplásico, la verdad es una majadería, en la cual básicamente hay un desarrollo pobre de las cavidades izquierdas. Vean el tamaño del ventrículo derecho y vean el tamaño del ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo sale una aorta de juguete, prácticamente dicho. Es una patología muy grave, es una patología aquí en México con una mortalidad de 99.9%. Las cirugías que se han hecho prácticamente aquí en México para salvar esta patología, prácticamente todos terminan en fallecimiento. Entonces observen en el eco, vean el ventrículo derecho y esta bolita de aquí es el ventrículo izquierdo. Vean la aorta, el tamaño de la aorta, es una aorta completamente hipoplásica. ¿Sí? Entonces, con eso básicamente dejamos atrás todas las cardiopatías congénitas cianógenas de flujo pulmonar aumentado. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ahora vamos al punto en el cual tenemos cardiopatías congénitas cianógenas, pero de flujo pulmonar aquí sí disminuido. En las acianógenas no hay disminuidos, aquí se llama, son disminuidos, eso se llama oligoemia pulmonar. ¿Qué vamos a tener en estos pacientes? Vamos a tener habitualmente un buen desarrollo estatural, y esto confunde mucho a la gente. Son niños morados, pero gordos. Llegan todos morados a la consulta. ¿Por qué lo trae? Es que lo mandaron, pero no creo que tenga un problema cardíaco. Yo me metí a Google y vi que la verdad no tiene, los niños cardíacos son chiquitos, y mi niño está grandotote. Señora, pero está morado, pero ha de ser un pitufo, ha de ser super papá pitufo. Tiene alteraciones del peso.
No tienen tampoco datos de fatiga con la alimentación, o sea, no tienen datos de hiperflujo, aunque sí tienen una mala tolerancia a la actividad física. Entonces, vemos este pequeño jugador de sumo, básicamente. Algo muy importante en estos pacientes, en el que no tiene fatiga de la alimentación, no tiene infecciones de repetición, no se cansa, no pide tiempos fuera, no, es que al descubrirlo, ¿se acuerdan que nosotros respiraban rápido y con datos de dificultad? Estos bebés describen los gringos norteamericanos que tienen taquipnea superficial o taquipnea feliz. Respiran rápido, pero no tienen dificultad respiratoria. Los revisa uno, chispas, este cuate trae 52 de vergüenza respiratoria, pero no ser uno con datos de dificultad respiratoria. Hay que tener cuidado. Si yo ya tengo en la consulta determinado, ya lo conozco, ya llegó Chuyito de Jesús a la consulta, que ya sé que tiene cianosis con flujo pulmonar disminuido y ya sé cómo respira, y un buen día, oiga, lo traigo porque está respirando rarito, ya empezó con dificultad respiratoria, una de dos, o tiene neumonía, o dos, está haciendo una de las cosas más complicadas en este grupo de pacientes, que se llama crisis de hipoxia. La crisis de hipoxia es la complicación más severa en un paciente con flujo pulmonar disminuido. Si yo tomo una radiografía de tórax, voy a ver esta imagen. Vean una tele de tórax con un flujo pulmonar. Los pulmones se ven negros, casi sin rastros de vascularidad pulmonar. Vean este tiene mucha cardiomegalia, pero lo que se ve del flujo pulmonar, negro completamente. Y no se diga, bueno, ya había otra foto ahí, después que ya no sale. ¿Cuáles son las patologías que tienen cardiopatía congénita y con cianosis y con flujo pulmonar disminuido? La número 1, y es la cardiopatía congénita cianógena de todas, tanto flujo pulmonar aumentado como disminuido, más frecuente, tetralogía de Fallot. Las otras son atresia pulmonar con C y B, que por cierto son primos hermanos muy cercanos con el Fallot, la atresia pulmonar con septum intacto, la anomalía de Epstein y la atresia tricuspidia. Entonces, tetralogía de Fallot, atresia pulmonar con C y B, atresia pulmonar con septum intacto, Epstein y atresia tricuspidia. ¿Qué sucede en el Fallot? El Fallot tiene básicamente 4 elementos, por eso se llama tetralogía de Fallot. El primer, pero siéntense mucho en la porción central, en esta parte de aquí, en la unión, en todo lo que son la cuestión troncocronal. ¿Qué vemos aquí? Vemos una CIB, vemos una aorta que no se ve adecuadamente, aquí la situación, vemos una obstrucción de la válvula pulmonar y en forma secundaria tenemos una hipertrofia ventricular derecha. Présteme un plumoncito, por favor. Un plumón para hacer un dibujo. Vamos a encender un poquito la luz. Esperemos que no sea tanta lata de la luz como la vez pasada. Usted me dice. ¿Sí se ve? ¿Hay más o menos? Okay. No voy a dibujar las aurículas, no me voy a dibujar los dedos.
Ok. Ventrículo izquierdo y aorta. Ventrículo derecho. Acuérdense que la característica del ventrículo derecho es que la pulmonar no está al ras de la cavidad ventricular. Tenemos una porción infundibular y tenemos básicamente ¿cómo se llama? La válvula un poquito más arriba. ¿Qué sucede en el falot? Tenemos una alteración en esta parte, en toda esta parte de aquí. Entonces, ¿qué va a suceder? Esto se va a desplazar hacia la derecha. Al desplazarse hacia la derecha, queda así. Se vuelve este pedazo del septus. ¿Y qué va a pasar? Entonces, la primera situación que va a haber al pasar eso, la aorta es la que mete todo el desorden. Es una forma más o menos de explicar más fácil. Entonces, la aorta queda como si estuviera abajo. La aorta tiene salida tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Se llama cabalgamiento de la aorta. Dos. Con el cabalgamiento de la aorta, se va el pedazo de septum que había aquí, y entonces se genera una comunicación interventricular. Tres, y muy importante, vean qué pasó. ¿Ya vieron? Apretó aquí, entonces se genera una obstrucción infundibular de la válvula pulmonar. Por el mismo desplazamiento aprieta la válvula pulmonar y en forma secundaria, como aquí hay obstrucción, hipertrofia del ventrículo derecho. Esos son los cuatro componentes de la tetralogía de Fallot. ¿Cómo va a funcionar el Fallot? Va a funcionar de la siguiente manera. Si yo no tengo mucha obstrucción, aquí la obstrucción no está tan fea, el ventrículo izquierdo avienta la aorta y el ventrículo derecho le cuesta trabajo y avienta la pulmonar. Se genera un soplo porque aquí hay una obstrucción, hay una turbulencia. Sin embargo, a medida que esto se aprieta cada vez más, el flujo disminuye para acá y ¿qué va a suceder? Y no, yo voy a tener problemas. A través de la CIB se va hacia la aorta. Entonces, la lesión limitante de la gravedad en la tetralogía de Fallot es la obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho. Esa es la lesión que nos determina la gravedad. Cuando yo tengo un Fallot con poca obstrucción, funciona casi como una CIB. La CIB pasa para acá y el paso de aquí para acá. Con un cortocircuito en la CIB de derecha, izquierda, derecha. Y aquí hay mucha obstrucción. Esa obstrucción no permite que se deshaga el ventrículo derecho y empieza a haber flujo contrario a través de la frente. Entonces, el primer estadio, cuando tenemos un Fallot con poca obstrucción, incluso se llaman Fallots rosados, no están prácticamente cianóticos. ¿Se acuerdan lo que decíamos? El Fallot típico es una causa de cianosis tardía, pero cuando se obstruyen, evidentemente generan mucho problema. Vamos a ver las imágenes un poquito. Si quieren, apagamos tantito. Nada más quédense muy claro con la imagen de la válvula pulmonar. Ahorita la voy a volver a hacer referencia. Muchas gracias. Entonces, vemos ahí claramente, observen,
el cabalgamiento de la aorta. Aquí está la aorta, hay comunicación con el ventrículo derecho y con el ventrículo izquierdo. Aquí se ve todavía mejor. Vean la aorta, aquí está el septum interventricular, terminó aquí. Esta es la CIB, este es el ventrículo izquierdo y este es el ventrículo derecho. Por cierto, tiene un poquito de derrame pericárdico. Y este es el corte en la vía de salida del ventrículo derecho, donde se genera este flujo de obstrucción con un gradiente de 78.5. Tiene una obstrucción severa. Este paciente que estamos viendo es un falot que está morado porque tiene mucha obstrucción. Al tener mucha obstrucción, hay paso a través de la C y B, evidentemente, de derecha a izquierda. ¿Sí? En la atresia pulmonar con C y B, que es la otra patología, la atresia pulmonar con C y B es como un falot. De hecho, le llaman a unos falot extremo. ¿Cuál es la diferencia? Esta parte de la obstrucción. La obstrucción no diría, no es leve ni moderada. La obstrucción es absoluta. No hay paso de sangre. Está totalmente clausurado el paso de sangre. Entonces, ¿qué sucede? La sangre que viene por las venas cavas cae al atrio derecho, cae al ventrículo derecho, y el ventrículo derecho, oye, ¿qué crees? Que no hay paso? No hay paso. No es como el falot en el cual voy a poder pasar mucha, regular o poca sangre hacia la arteria pulmonar. Aquí no tengo forma de pasar. De hecho, vean, observen, vean las características de la arteria pulmonar. Vean vean la arteria pulmonar, y aquí están las ramas. Es una arteria pulmonar de juguete, que por cierto, la atresia pulmonar con CIB es la que decíamos, esta patología es la que tiene indicación estricta de cateterismo diagnóstico, porque la forma de aquí hacia el árbol pulmonar es muy variable en cada paciente. Hay pacientes que prácticamente aquí está tapado, pero está el tronquito bien, todo hecho, todo bien, nada más es la válvula que está obstruida o el infundíbulo. Y hay otros cuates, como este caso, el tronco es de juguete y las ramas son decentes. Hay otros que el tronco y las ramas son de juguetes, y las otras, hay tanta delincuencia que se llevó todo, no tiene ni ramas. Entonces, realmente lo que sucede en esos casos es que de la aorta salen las que se llaman colaterales aortopulmonares que llevan la sangre a los pulmones. Entonces, por eso hay que cateterizar a esos pacientes. Pero bueno, volvamos ahí. La sangre del ventrículo derecho no tiene salida. ¿Qué pasa? Por la CIB. La CIB es el desagüe natural con cortocircuito de derecha a izquierda. El ventrículo izquierdo agarra toda la sangre y de ahí a la aorta. Toda la sangre mezclada, venosa arterial, y la aorta lleva la sangre a todo el cuerpo y tiene un conducto arterioso donde le dice, ahí te paso para el gasto, arterias pulmonares. Y a través del conducto, la sangre llega a los pulmones por las ramas pulmonares. Es una patología dependiente de conducto. Si el conducto se cierra, la circulación pulmonar se va a cero y adiós mundo cruel. Entonces la atresia pulmonar con CIB, nuevamente hay un cabalgamiento de la aorta, está la CIB, y aquí básicamente vemos, esta es la válvula pulmonar, no hay nada de paso, esta es la arteria pulmonar, y este flujo que se está viendo es el flujo del conducto que está llegando a la arteria pulmonar, a nutrir a la arteria pulmonar, a que llegue la sangre a los pulmones. La atresia pulmonar con septum intacto, esa no es prima hermana del falot, porque no tiene ni C y D, por eso es con septum interventricular intacto. Aquí no hay C y D. Entonces, la cosa se pone más color de hormiga, porque la sangre que llega por los vasos venosos cae a la aurícula derecha, cae al ventrículo derecho, pues no tiene salida. Aquí depende a fuerzas de una CIA o de un foramen oval. Si este paciente no tiene foramen oval, no hay gasto sistémico. Entonces, toda la sangre se va por el foramen oval, se va al atrio izquierdo, al ventrículo izquierdo, de ahí a la aorta, y también depende de un conducto. El conducto es el que le da sangre a los pulmones. Entonces, la atresia pulmonar con septum interventricular es tan crítica porque depende de dos partes. Depende de una CIA a nivel de los atrios
y depende de un conducto arterioso. Cualquiera de los dos que se cierre, ahí nos vemos. El defecto septal interatrial es el que manda la sangre a las cavidades izquierdas y el conducto es el que regresa la sangre a las arterias, a las ramas pulmonares. Esto habitualmente es lo que se conoce como síndrome de ventrículo derecho hipoplásico. ¿Por qué? Porque hay un pobre desarrollo del ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque no tiene salida, ¿sí? No tiene salida, ni siquiera salida a través de una C y B. Esta es la atresia pulmonar con septum intacto. Entonces, observen, es el ventrículo izquierdo, a la bolita del ventrículo derecho, con una válvula tricúspide hipoplásica, y vean, esta es la imagen, aquí debería estar la válvula pulmonar, no hay nada, es el tronco arterial pulmonar, la imagen del conejito de Playboy invertida, o los pantaloncitos, rama derecha, rama izquierda, y este es todo eso que está aquí, es el pequeño conducto que da cabida a la sangre, a las ramas pulmonares. Finalmente, la atresia tricuspidia. En la atresia tricuspidia es la ausencia de conexión AB derecha. Aquí tenemos la válvula mitral y aquí no hay nada, hay un piso muscular. El ventrículo derecho no tiene salida al ventrículo derecho, entonces algo muy parecido al septum intacto, atresia pulmonar, depende de una CIA. Se tiene que desaguar el atrio derecho hacia el atrio izquierdo por un defecto septal, y ahí baja el ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo le va a dar sangre al ventrículo derecho por una C y B, en uno de los tipos más clásicos de atresia tricuspidia, o más comunes. Y el ventrículo izquierdo le da la aorta, y el ventrículo derecho, que por cierto es un ventrículo derecho chiquito, nutrido por la C y B, le da la pulmonar. Debo decirle que hay muchas variantes de atresia tricuspidia. Si la atresia tricuspidia no tiene C y B, no hay buen desarrollo del ventrículo derecho, y la arteria pulmonar, el flujo depende de entrada de una C y A, y por la C y B nos va a meter la sangre al ventrículo derecho. Si no hubiera C y B, el conducto es el que nos va a llevar la sangre a los pulmones. Entonces, la atresia tricuspidia, observen, vean, aquí está la válvula aórtica, vean el piso muscular, aquí está la C y B, y aquí es una C y A. Son defectos grandes, 8.8, 8.1. Esta es la clásica atresia tricuspidia tipo 1A, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una C y B grande, que tiene una C, que es su C y A, y tiene sus vasos conectados en forma adecuada. Y finalmente, la anomalía de Epstein se caracteriza por una válvula tricúspide completamente anormal, con adosamientos, pegada al septum. Es una válvula tricúspide que prácticamente desciende y deja todo esto que está hasta aquí. Este es el atrio derecho. Esto de aquí para acá se llama porción atrializada del ventrículo derecho, y el ventrículo derecho funcional es esto, porque la válvula está completamente descendida. Entonces, vemos, por ejemplo, aquí dónde está el nivel de la válvula tricúspide. Vean la diferencia con la válvula mitral. Es una anomalía de Epstein. Entonces, para terminar entonces esta sesión, vamos a ver que es importante establecer en estas patologías la posición del ápex en el corazón normal, que quedamos donde debe estar el ápex. En el lado izquierdo, la punta de la tibia del ápex, en pediatría más o menos cuarto espacio intercostal, a nivel de línea medio clavicular, o míos más grandes, quinto espacio intercostal. ¿Cómo vamos a sospechar por el latido del ápex que el paciente tiene cardiomegalia derecha? ¿Qué le pasa al ápex? Se desplaza. ¿Hacia dónde se desplaza? Curiosamente, en el ápex, en la cardiomegalia derecha, se desplaza hacia afuera, hacia la izquierda, porque al haber cardiomegalia derecha, el ventrículo derecho avienta la punta y la avienta hacia el lado izquierdo. En cambio, en la cardiomegalia izquierda, el ápex se va hacia abajo. Eso es importante. Cardiomegalia izquierda, el corazón básicamente crece hacia abajo, y entonces el ápex se desplaza hacia abajo, y en la derecha se desplaza hacia la izquierda. Entonces tenemos la cardiomegalia. La cardiomegalia, estos pacientes tienen
no tiene tanta cardiomegalia, no tiene cardiomegalia, la medición del índice cardiotorácico, y finalmente, tiene más cardiomegalia. Esto es importante porque nos va dando ciertas pistas en las atresias tricuspidias, o qué tal es la cardiomegalia. Ese es puro corazón. Cuando vean un paciente con cianosis y con ese corazón, pueden firmar prácticamente que esto es una anomalía de Epstein. El Epstein es de las enfermedades que da más cardiomegalia. Entonces aquí pongo cianosis con cardiomegalia. El Epstein es la clásica. Atresia pulmonar con septum interventricular intacto tiende a dar cardiomegalia, o estenosis valvular pulmonar crítica del recién nacido. Y estas otras patologías también pueden dar cardiomegalia si están asociadas a obstrucción de la válvula pulmonar, ¿sí? Pero clásicamente con cardiomegalia son estas tres patologías. Todo esto nos va permitiendo descifrar el rompecabezas. Por ejemplo, cianosis sin cardiomegalia significativa, la tetralogía de Fallot o atresia pulmonar con CIB. La presencia del soplo cardíaco en las cardiopatías cianógenas es importante. Un soplo muy suave, continuo, o un soplo sistólico corto nos sugiere enfermedades dependientes del conducto, como el síndrome de ventrículo derecho hipoplásico, como atresia pulmonar con CIB, el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico o la atresia pulmonar con CIB. Atresia pulmonar con septum intacto, ventrículo izquierdo hipoplásico, y atresia pulmonar con CIB tiene un soplo suave. Un soplo sistólico eyectivo tipo estenosis pulmonar, las conexiones anómalas totales de venas pulmonares, el corazón univentricular, sobre todo me refiero a las dobles entradas, evidentemente el Fallot o cualquier cardiopatía asociada a estenosis pulmonar, un soplo holosistólico o regurgitante tipo CIB en la doble salida del ventrículo derecho o en la atresia tricuspidia. Aunque el soplo más bien puede ser regurgitante en el Epstein o en la atresia pulmonar con septum interventricular intacto. Entonces va viendo como ciertas pautas existentes respecto a la exploración tanto de cardiomegalia como las características del soplo, que nos van generando ciertos tips de qué enfermedad y aguas. Luego de repente pacientes es que no sopla nada, no tiene cardiopatía, pero está morado. La atresia pulmonar con CIB o la transposición de grandes arterias clásicamente no soplan, ¿sí? Entonces, realmente el enfrentarnos a un paciente con cardiopatía con cianosis es todo un reto, es un rompecabezas que el clínico tiene que hacer para descifrar la situación. Entonces, en el paciente que tiene cianosis con flujo pulmonar aumentado, hay que identificar la extrema gravedad, hay que identificar si nuestro paciente está muy grave. Estamos hablando de que muy probable sea una cardiopatía dependiente de conducta. Si se sospecha esto, si la patología es dependiente de conducto, lo que se tiene que hacer es, si ya estoy seguro que tiene o que es una cardiopatía de flujo pulmonar disminuido, que tiene cianosis y que entonces es un paciente crítico grave, no le tengo que poner oxígeno, tengo que poner bajo oxigenación. ¿Por qué? Porque hay un concepto. El oxígeno a dosis altas cierra el conducto arterioso. Entonces, mezcla con oxígeno bajo, mínima manipulación, inmediatamente interconsultada la especialidad, la certeza diagnóstica específicamente la hará el cardiólogo pediatra mediante la realización de un ecocardiograma. Entonces, ya con el diagnóstico, vamos a mantener tranquilo y estable al paciente, metabólicamente estable, un aporte hídrico alto. Esto es importante. Las cardiopatías de flujo pulmonar disminuido, a contrario a todo lo que dicen que el cardiópata restringe o baja de los líquidos, depende de un aporte importante de líquidos para mantener abierto el conducto arterioso, mantener FiO2 menor del 40%, y se va a usar un medicamento que se llama prostaglandina E1 o alprostadil. ¿Cómo actúa ese? Actúa con la función de evitar que se cierre el conducto. Un paciente que tenga una cardiopatía congénita, flujo pulmonar disminuido, dependiente del conducto, como es una atresia pulmonar con septum intacto, como es una atresia tricuspidia sin CIB, como es una atresia pulmonar con CIB,
necesito que no se me cierre el conducto. Entonces, al Prostamil, a esta dosis en infusión continua, a 0.01 a punto microgramos kilo minuto, nos va a permitir mantener el conducto abierto de tal forma que básicamente en lo que vemos que le vamos a hacer. El alprostatismo son enchiladas, y tiene un montón de efectos adversos: apneas, fiebres, bradicardia, taquicardia, hipotensión, paro cardiorrespiratorio, convulsiones, diarrea, edema, sepsis, coagulación intravascular, un montón de cosas. Entonces, no se vale decir, pues, quién sabe, por mientras puede prostaglandinas. Tenemos que tener básicamente, idealmente, el diagnóstico ya de una cardiopatía de flujo pulmonar disminuido con cianosis que sea dependiente de conducta. Entonces, ya ha estabilizado al paciente, se llevará a tratamiento con hemodinamia, que puede ser, ya no le voy a poner la prostaglandina, voy a poner un stent, un puente que me permita que no se cierre el conducto para ferulizar el conducto arterioso, o si no, le voy a hacer algo que se llama fístula sistémico pulmonar, que es hacer un conducto arterioso, vamos a decirlo, hechizo, perdón la expresión, quirúrgico, en el cual se pone un tubo que va a unir la aorta con la pulmonar y nos va a salvar el flujo pulmonar. Entonces, aquí estamos viendo un paciente en el cual tenemos un conducto arterioso que prácticamente se estaba cerrando, le pusimos su stent, se le pone el stent, y entonces recuperamos el conducto arterioso y eso le da más flujo al paciente en lo que crece en este caso. En este caso que el stent fue. Entonces, vean por ejemplo aquí lo que se hace. Este es un paciente en el cual es una doble salida, ¿sí? Pero es una doble salida con CIB subpulmonar. Entonces, aquí básicamente lo que estamos viendo es una fístula de Blalock-Taussig. Vean cómo es esta fístula. Esta fístula lo que hace es de la subclavia a la rama pulmonar, entonces permite que haya paso de sangre de la aorta a la arteria pulmonar sin que haya una obstrucción significativa. Y entonces el paciente que tiene síntomas graves de crisis de hipoxia, dependiendo del tiempo, si el paciente está muy grave, hay que hacer procedimientos para salvar el flujo pulmonar, centrar esta aplicación de prostaglandina, pero el procedimiento como tal va a ser colocación de stent en el conducto o hacer una fístula como la que veíamos aquí, y ya en el paso del tiempo más grande del niño, un procedimiento definitivo como puede ser una cirugía correctiva, como es una cirugía biventricular, o una cirugía paliativa, como es algo que se llama univentricular. ¿A qué me refiero con eso? Vamos ahorita a continuación. Les decía que la complicación más importante de la cardiopatía cianógena es la crisis de hipoxia. Factores desencadenantes: un paciente con incremento de demandas metabólicas, un paciente que está morado, en el cual aumentan sus demandas metabólicas, disminución del flujo sanguíneo o falta de mezcla arteriovenosa. ¿Cómo qué situaciones aumentan las demandas? Para un bebé común y corriente, despertar no tiene problemas, pero el despertar en un bebé que satura 50%, el esfuerzo de despertar compromete más la circulación pulmonar y nos lleva a una crisis de hipoxia. El llanto, el espasmo del sollozo es lo clásico del berrinche de los niños, dolor, esfuerzo físico o posiciones forzadas. Esto nos hace que incremente las demandas metabólicas y entonces, como no tiene forma de aumentar el flujo pulmonar cae en forma importante. En el FALOP, algo muy importante, a veces mediado por dolor, se cierra el infundíbulo. El infundíbulo finalmente es un músculo. Si hay un espacio del infundíbulo, el flujo pulmonar puede prácticamente caer a cero y entonces generar una crisis de hipoxia. Ese es el otro mecanismo, que es disminución del flujo sanguíneo pulmonar. Uno es incremento de las demandas metabólicas. ¿Y qué sucede? Si yo tengo una disminución de las demandas o una disminución del flujo sanguíneo pulmonar, cae mi oxigenación, aumenta el CO2, se hace acidosis, se hace aumento del lactato, eso me aumenta la frecuencia respiratoria. Por eso decíamos que aquí el paciente que respiraba con taquipnea feliz empieza con datos de dificultad respiratoria, aumento del retorno venoso, esto me aumenta el gasto cardíaco del ventrículo derecho y eso me aumenta las demandas metabólicas y se hace un círculo vicioso
a tal grado que el paciente llega a una hipoxia, una acidosis severa, que el paciente prácticamente acaba falleciendo. Entonces son pacientes que empiezan con datos de dificultad respiratoria progresiva, empiezan sur y sur, e incluso tienen hipoglucemia, hacen alteración del estado de conciencia, aumento de la cianosis o palidez, incluso miosis, flacidez o crisis convulsivas, y terminando con datos de hipoperfusión y choque. Clásicamente en el FALOT dejan de soplar. ¿Por qué? Porque prácticamente el cierre del infundíbulo deja de haber pasos sanguíneos, entonces se les quita el soplo en ese momento de la crisis de hipoxia. Entonces, ya para terminar, importante establecer, estas son las cirugías. ¿Qué es una cirugía univentricular? Pacientes que no son para corrección como la atresia tricuspide, esto no lo puedo romper y conectar, no es posible hacer eso. Lo que se hace es una cirugía que se llama cirugía de Glenn. En el Glenn observen qué pasa, la vena cava superior, la anastomoso a una rama, habitualmente la rama derecha de la arteria pulmonar, de tal forma que toda la sangre de la vena cava pasa directamente a las ramas pulmonares. Y en el Fontan termino conectando la vena cava inferior igual a la rama pulmonar. ¿Qué sucede? Pues se llama corrección univentricular, que la masa, que el cuerpo cardíaco va a manejar únicamente sangre limpia y la sangre venosa de las venas cavas va a caer directamente a las ramas pulmonares y a los pulmones. Desvío completamente la circulación. La circulación venosa no pasa por el corazón, genera un libramiento para que llegue directamente al pulmón y la sangre arterial la maneja exclusivamente el corazón. Eso se llama corrección univentricular, porque dejo el corazón funcionando como si fuera con un solo ventrículo. Esto habitualmente es el mecanismo de, vamos a decir, de paliación de la atresia tricuspidia, pero otros pacientes como el FALOT sí puedo hacer una corrección biventricular en la cual pongo un parche, cierro la C y B y entonces dejo mi FALOT ya conectado bien a la arteria pulmonar sin obstrucción, cierro mi C y B y la aorta donde debe estar. Es una corrección biventricular y una tetralogía de FALOT. En el paciente con hiperflujo pulmonar, Jesús bendito, hay que identificar el paciente grave. ¿Cuáles son? La conexión anómala total de venas pulmonares o el transpuesto. Son los que hay que identificar. Si yo sospecho transposición, la transposición decíamos que es dependiente del conducto. Entonces, nuevamente, oxígeno bajo. Si yo pongo oxígeno alto, se va a cerrar el conducto. La certeza diagnóstica la hace el ecocardiograma. Y entonces, ¿qué debo de hacer? Básicamente, como tiene hiperflujo pulmonar, poner diuréticos, mantener FiO2 menor de 40 y mejorar el cortocircuito. ¿Cómo lo puedo mejorar? La forma de mejorarlo es poco común que en un transpuesto se haga una colocación en el conducto, pero lo que sí se hace es básicamente hacer otro procedimiento. Por cierto, la transposición de grandes arterias es de las únicas patologías que a su vez yo le digo que es como el eclipse, dan crisis de hipoxia y dan insuficiencia cardíaca. ¿Por qué da insuficiencia cardíaca? Porque es por hiperflujo. ¿Por qué da crisis de hipoxia? Por lo siguiente, por falta de mezcla arteriovenosa. Porque si el conducto se empieza a cerrar, no hay gasto a través, o sea, queda la sangre del ventrículo izquierdo nada más conectada con la pulmonar y el ventrículo derecho conectado a la aorta. Entonces, esto se llama falta de mezcla arteriovenosa. Entonces, eso nos genera una crisis de hipoxia básicamente. Aquí tenemos cómo del ventrículo izquierdo sale la pulmonar, del derecho sale la aorta. Si este conducto se cierra, el ventrículo derecho va a manejar exclusivamente con la aorta pura sangre desoxigenada y va a venir una crisis de hipoxia. Entonces, la transfusión de grandes arterias es de las únicas que maneja, es la única patología que tiene tanto insuficiencia cardíaca como crisis de hipoxia. ¿Qué tengo que hacer? Puedo manejar prostaglandina, acuérdense que la prostaglandina nos mantiene abierto el conducto. Y si no es suficiente para estabilizar al paciente, voy a hacer un procedimiento que se llama atrioseptostomía. ¿Qué es lo que voy a hacer en atrioseptostomía? Meter por cateterismo un balón y romper el foramen oval y abrir la sella para que tengamos un cortocircuito. Y el conducto me vale un gorro, pero hago una sella con el procedimiento para que haya cortocircuito. Eso me va a dar tiempo.
Si la libro con la posta de harina, con la no es que bueno, si no hago la artroseptostomía, y entonces mi paciente ya está en mejores condiciones para hacer una cirugía correctiva, que es la cirugía de Yatene. ¿Qué pasa en la cirugía de Yatene? Lo que está ahí en el dibujo, ¿sí? Vean qué sucede. Ahí está transpuesto, corto, y ya dejó normal. O sea, es una manipulación a nivel de las porciones proximales. En lo que hago es hacer la reconexión es una cirugía complicada porque hay que manipular las coronarias. De hecho, dicho sea de paso, si uno quiere saber cómo es un cirujano cardiovascular de niños, ¿cómo te ven los Yaten? Y no soy bueno, ¿cómo te ven los Yaten? No, no las hago porque todos se me mueren, no es bueno. O sea, es como la prueba de fuego para el paciente que cirujano cardiovascular que opera a niños, así como el paciente cirujano pediatra, la cirugía de fuego que evidencia la capacidad quirúrgica de un cirujano es la cirugía de corrección de atresia de esófago. En este tipo de pacientes, la cirugía de Yatene es la cirugía que marca la capacidad que tiene el cirujano para realizar esas intervenciones que requieren muchas situaciones. Entonces, en el dado caso que sea una conexión anómala, ahí no hay mucho que hacer más que operar. Eso es lo que se tiene que hacer. Vean lo que se hace en la cirugía. El colector, se liga el colector y se conecta el colector al atrio izquierdo. Vean entonces, se corta aquí y se conecta el colector al techo del atrio izquierdo, entonces ya cada quien queda con su cada cual. Entonces, el tratamiento general de las cardiopatías congénitas con flujo aumentado, usar fármacos anticongestivos para la congestión, cirugía correctiva o en algunos casos cirugía de corrección univentricular. Terminamos entonces este tema de cardiopatías congénitas y anógenas. De hecho, es de los temas pesados realmente de la especialidad. Es todo un reto este tipo de patologías. Nos quedan 32 minutos. Es por cirugía pediátrica y luego 4 años de cirugía cardiovascular de congénitos. La realidad de todo esto es una de las especialidades, subespecialidades quirúrgicas que tiene mucho más curva de aprendizaje. Por ejemplo, donde yo tengo experiencia de formación, de conocer cirujanos cardiovasculares, son egresados del Instituto Nacional de Cardiología. Híjole, mano, habitualmente los que salen así terminaron la residencia y empiezan a operar, híjole, operan 6 veces y 6 horas. Y si quieren ir diciendo, pues llaman a sus maestros y van aprendiendo sobre la marcha más la situación. Pero la curva de aprendizaje de esas cosas es muy complicada. Porque, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Cardiología, evidentemente, les van dejando que vayan haciendo porque tienen demasiada supervisión de los adscritos. O sea, no son enchiladas este tipo de cuestiones. Entonces, se requiere mucho entrenamiento y se requiere mucha destreza. Hay que imagínense, operar un traspuesto, un recién nacido, las estructuras de qué tamaño están. Está muy complicado. O sea, definitivamente requiere mucha destreza y requiere mucho tiempo para empezar a dominar las diferentes. Es más, hay veces que hacen, por ejemplo, en Estados Unidos dicen, ¿tú qué haces, doctor? ¿Quién sabe qué? Yo opero puro falo. Y operan puro falo. Por ejemplo, una de los fracasos aquí en México es la cirugía de Norwood. La cirugía de Norwood es la cirugía no correctiva. Es el estadio 1 que lleva a paliación de la síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico. Les va de la patada. Entonces, un amigo mío, cirujano cardiovascular, que es con el que yo me apoyo, que es una de las personas muy buenas aquí, se fue a rotar a Estados Unidos y dice, no, Juan Manuel, no tienes para saberlo. En Estados Unidos les va mejor en el Norwood, pero en el hospital que está nada más hay una gente que opera puro Norwood. Las demás, nadie opera Norwood. O sea, requiere una especialización muy estricta en cierto tipo de procedimientos. ¿Sí? Porque si cada procedimiento es un mundo, como de cirujano, finalmente necesitan una habilidad especial, un dominio especial de la técnica. No es fácil. No es fácil. Debe ser muy bonito, la verdad, a mí. Yo cuando les comparto algo antes de cómo se llama, yo cuando empecé
Yo soy egresado de la Universidad de San Luis Potosí. Yo soy de aquí de Celaya, orgullosamente. Pero yo hice mi carrera en San Luis Potosí. Yo entré con la idea, voy a hacer medicina y luego voy a hacer cirugía cardiovascular. Le agradezco mucho a Dios haber estado en esa universidad. Esa universidad, la verdad, híjole, lo exponen a muchas cosas. A partir de tercer año, teníamos nuestras clases de 7 a 9, todo lo de medicina interna, iban haciendo módulos que ¿cómo se llama? Es un sistema diferente a esto. Por ejemplo, primer semestre a todas las ciencias morfológicas, segundo semestre fisiología y bioquímica, tercer semestre bioquímica, cuarto semestre propedéutica y a partir de quinto semestre, tercer año, era pura medicina interna, cuarto año pura cirugía, quinto año mitad pediatría, mitad ginecología. Íbamos viendo todas las diferentes áreas. Por ejemplo, de medicina interna era un año, empezamos con módulo cardio y hemato, eran 2 meses. Teníamos clases de 7 a 8 y de 8 a 9, y a las 9, papá, al hospital. De 9 a 2 al hospital. Llegaba uno ahí bien contento. A ver, sala A de mujeres, medicina interna de mujeres. ¿Quién es el adscrito? Pues el doctor tal. Ok, hay 16 pacientes. ¿Cuántos son ustedes? 4. Les toca de 4 pacientes. Y era tu paciente. Ya es estudiante de tercero. Y tenías tu paciente, lo revisabas y veías lo que tenía y sugerías cosas para el manejo del paciente. Entonces llegaba el paso de visita. A ver, ¿quién tiene doña Chonita? No, fíjese que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tengo... Ok, a ver, ¿qué es eso? ¿Sí? Y esto, y esto. A ver, ¿qué le encontraste a la exploración? No, pues, oiga, doña Chonita. Y luego tocaba la mala suerte que la doña Chonita tenía 90 años y se iba el avión. Oiga, doña Chonita, ¿conoce a la doctora? Pues, ya hasta la había revisado. Nunca la había visto. No, entonces, la verdad, uno en feria. O sea, lo tenían uno marcando el paso. Aparte, no solo con eso, ya hace uno guardias, cara, en tercer año. Hacía guardia en la tarde y guardia en la noche. Si se quedaba uno de guardia en la noche, de 8 a 7, a las 7 tenías que estar en la clase. Entonces, la verdad, cuando yo roté en cuarto año era puras cirugías, guardias que llegaban a entrar a 6 cirugías, dije, fuchi guácala, esto a mí no me gusta. La verdad, o sea, eso de estar parado tanto tiempo, no, digo, necesito ser demasiado hábil para en 2 horas acabar todos mis procedimientos y no me voy a volver loco. Dije, no, a la goma, se acabó. Entonces, cuando yo roté por medicina interna, dije, wow, medicina interna a mí me encanta. Yo nunca en la vida pensé que iba a ser pediatría, jamás pensé que iba a ser pediatría. Cuando roté por pediatría, otra vez ya la estoy haciendo de piano. Cuando roté por pediatría, la verdad, dije, es como medicina interna, pero en chiquito, y aparte el paciente niño es bien bonito. Entonces, listo. Entonces, te va dando la posibilidad de eso, de ir conociendo las áreas y de tomar las decisiones. Entonces, es interesante. La preparación que se necesita para las diferentes áreas es muy complicada, pero finalmente, si tiene uno la vocación y si tiene uno las ganas de hacer las cosas y la capacidad, pues adelante. Pero si cirugía cardiovascular no es fácil, no es fácil. La curva de aprendizaje es una curva lenta, hay que tener mucha paciencia. Entonces, pues bueno, vamos a ver. Vamos a tener unos casitos clínicos. Acuérdense que dije, ojalá haya algo de participación. Vamos a ver. Es un paciente masculino de 7 años, 11 meses, es producto de Gesta 1, una madre de 31 años que es docente, se resuelve vía abdominal a las 36 semanas de gestación, peso 950, talla 48, sin eventualidades. Por cierto, si usted le pregunta a la señora, ¿por qué fue vía abdominal? ¿Por qué fue cesárea? Los típicos disparates, inventos de Capulina que hay. Es que tenía circular de cordón. El circular de cordón no existió para cesárea. De veras, es un doctor que en paz descanse. Eso es violencia obstétrica.
O sea, estamos cayendo en una situación terrible. En este país todo es por cesárea. Si se van a Estados Unidos, madres hipertensas por parto normal. Sí, pero bueno, ¿por qué fue cesárea? Es que dice el doctor que el bebé lo vio feo. Ah, bueno, perfecto, cara. O sea, está cañón. Bueno, antes es, o también la típica, perdón la palabra, la típica estupidez, porque es una estupidez. ¿Por qué fue cesárea? Es que el doctor me dio a elegir y yo dije que cesárea. A ver, mamacita, eres médico, ¿sabes qué es lo que más te conviene a ti como mamá o como bebé? La cesárea es un procedimiento, no está exenta de complicaciones. Dos, el parto por cesárea es la causa número uno de taquimia transitoria del recién nacido, no manches. Pero bueno, en fin, todo en este país es lucrar y hacer dinero. Pero bueno, alimentación del bebé, seno materno a los 5 meses, posteriormente en Famil Premium, que es una fórmula de inicio, ablactación a los 6 meses, empezaron a dar sus papillitas, deambulación a los 15 meses, el bebé empezó a caminar a los 15 meses, antecedentes personales patológicos, infecciones respiratorias de repetición, destacan 2 cuadros de bronquiolitis a los 18 meses y a los 4 años. Con eso, imagínense que yo soy la mamá y ustedes están interrogando a la mamá. ¿Qué más le interrogarían a la mamá? Si le cuesta trabajo respirar. Fíjese que ahorita pues ya va a cumplir 8 años, ahorita no le cuesta trabajo respirar, ¿no? Ahorita no, hasta eso que respira más o menos bien. ¿Qué otra cosa le pregunto? Yo soy la mamá, yo voy a contestar lo que lo que le pregunto. Puede ser que si se empatía al momento de realizar al caminar. ¿Qué cree, doctora? Ahora que me dice, fíjese que me acuerdo como de 2, 3, 4 años, me decía que se cansaba mucho. Pues me dijeron que era normal. Ahorita como que ya no se cansa tanto. Okay. ¿Qué más le preguntaría? De cuando estaba chiquito, era un cohete, doctora. ¿Qué cree? Tardaba hasta 1 hora y pobrecito se ponía todo empapado. Con eso hasta ahí. Dirían, el paciente, ¿qué puedo decir de ese paciente? ¿Qué tipo de cardiopatía es? ¿Flujo pulmonar? ¿Cómo? ¿Normal, aumentado, disminuido? Aumentado. ¿Tiene cianosis o no tiene cianosis? No sé, ¿eh? O sea, ahí no se ve todavía. Pero es flujo pulmonar aumentado, porque ya interrogaron esas cosas y tiene infecciones respiratorias de repetición, incluso 2 cuadros de vías respiratorias bajas. ¿Sí? Flujo pulmonar aumentado, abusado. Motivo de consulta, detección de soplo cardíaco. Llegó el huerquito casi a los 8 años con detección de soplo cardíaco. Oiga, señora, ¿y no le habían dicho eso? Sí, señor, sí, doctor, pero ¿qué cree? Me lo dijeron como es de los 4 meses, pero me dijeron, esto es lo típico, a mí de veras cuando me dicen eso, casi me tiro al suelo y convulsiones. Se le iba a cerrar solo. No es posible. No, de veras, eso lo creo para el siglo IV antes de Cristo. Pero eso de veras es, se le iba a cerrar solo. Está padrísimo. Ojo, esto es bien importante. Que empiecen a quitar esa situación. Yo no puedo decir eso si no tengo un diagnóstico. O sea, eso es gravísimo. ¿Qué se le va a cerrar? Y si está transpuesto, ¿qué se le va a cerrar? Bueno, otro pediatra que lo vio porque no encontró a su médico cabecera, le dijo, oiga, doña Chonita, Chuyito ya lo necesita valorar. Ya, no manche, ya, sopla muy feo. Bueno, total. Otros datos del interrogatorio ya los comentaron ustedes, ya le preguntaron a la señora. Empezamos a revisar el bebé. Pesa 17,700, talla 1,12, PA 90,60. De ahí, ¿cómo está el peso? Es un peso bajo. Volvemos a saber, hiperflujo pulmonar. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense que el peso. Precordio sin deformidad. Cuando ya, espérate, ya me están espoleando aquí. Precordio sin deformidad. Entonces vemos el precordio, lo descubro. Eso es muy importante. Cuando yo descubro al niño, lo veo. Hay unos bebés que desde, o grandes, que desde, ay, caray, está bombado. Es que le van a poner el escudo de Iron Man. Pues bueno,
quién sabe. Ok, lo reviso con el estetoscopio. Ojo, tiene un soplo sistólico corto. Primero yo y se acaba. Primero yo y se acaba. En mesocardio, aquí, grado 2 de 4 o 2 de 6. Irradiación horizontal, ¿qué quiere decir? Que este soplo, si lo pongo para acá, el estetoscopio se sigue escuchando perfectamente bien. Ojo, tiene aparte un soplo sistólico en borde par esternal izquierdo alto, aquí. Otro soplo, tiene dos soplos. Tiene un segundo ruido intenso. Pulsos normales en las 4 extremidades. No cianosis ni acropaquia. Ok. ¿Qué puede ser? O sea, ¿qué les llama la atención? ¿Qué está pasando? Ya me dijeron, tiene hiperflujo pulmonar. Sí, tiene hiperflujo pulmonar. Ok. ¿Qué significancia tiene un soplo sistólico corto en mesocardio grado 2 de 6 con irradiación horizontal? ¿Cómo que a qué pudiera establecer? Un 6B. ¿Qué decíamos de la soplo del 6B? Primero ruido completo y segundo ruido. Es solo sistólico. Este no es solo sistólico. ¿Por qué está corto? Me voy más adelante. Tiene un soplo sistólico en borde para estelar izquierdo alto y tiene un segundo ruido intenso. Eso es importante. Segundo ruido intenso, hasta no demostrar otra cosa. Cuando ustedes vean eso, ese paciente está desarrollando hipertensión pulmonar. ¿Vale? Entonces, acuérdense que hablábamos que cuando tengo hipertensión arterial pulmonar, el soplo de la 6B se va cortando hasta que llega un momento que no sopla. Entonces, soplo sistólico corto en mesocardio. ¿Por qué soplo en borde parasternal izquierdo alto? ¿Qué es borde parasternal izquierdo alto? ¿Qué es aquí? ¿Qué es esta parte de aquí? ¿Qué foco es? Izquierdo alto, no es aórtico. Es el pulmonar. Acuérdense que acá es foco pulmonar y acá es foco aórtico. Acuérdense que los vasos están cruzados. Aquí es pulmonar. Tiene un soplo sistólico. ¿Eso qué quiere decir? También nos habla ya de cierto grado, cuando empieza a haber soplo sistólico, cierto grado de hipertensión arterial pulmonar y alteración salud en la vía de salida. ¿Dónde está placa? ¿Cómo está la placa? ¿Qué llama la atención de la placa? Cardiomegalia. ¿Qué cardiomegalia? Flujo pulmonar, ¿cómo está? Aumentado. ¿Y qué más tiene? ¿Qué más le ven? ¿No? Vean esto. ¿Sí lo ven? Esto. Este es un abombamiento del arco medio. Esto normalmente, el abombamiento del arco medio, se puede ver o en conducto arterioso, o en CIA, o en pacientes con hiperflujo, con hipertensión arterial pulmonar. Entonces, vemos el electro. ¿Qué tal andan el electro? ¿Qué tal andan? Ay, no nos preguntes. ¿Cómo creen? Vamos a salir nomás un puntito. Vamos a ver. Vamos a ver el electro. Vamos a las precordiales, a las precordiales. ¿Cómo está B1 y B2? ¿Cómo ven ese B1? Es una B1 alta, ¿sí? Esto sugiere hipertrofia ventricular derecha y también tenemos B5 y B6 alta, incluso con Q profunda. Esto habla de hipertrofia ventricular izquierda, incluso con hipertrofia del septum, hipertrofia ventricular derecha. Entonces tenemos tanto crecimiento de cavidades izquierdas y cavidades derechas. ¿Qué tipo de hipertrofias o de dilatación da la C y B en cavidad de qué tipo? Acuérdense dónde es la sobrecarga de la C y B. ¿Quién es el que empieza a crecer? Hay cardiomegalia, ¿qué? ¿Izquierdo o derecha en la C y B? Izquierdo. Acuérdense lo que decíamos, al tener una C y B, la sangre pasa por acá, inmediatamente se ve en la pulmonar. El ventrículo, de hecho, me dice me quito para no estorbar. Y es cuando retorna toda la sangre al lado izquierdo del corazón, cuando empieza a ver Entonces, en estadios iniciales tenemos hipertrofia ventricular izquierda. Y cuando empieza a haber hipertensión arterial pulmonar,
hay hipertrofia ventricular derecha. Esto correlaciona bien que tenemos hipertrofia biventricular. Parece una... ¿Qué pasó? Pues en el evento nos habían comentado que podía ver normal. Sí. ¿En qué momento, cuánto o plazo de tiempo pasa? Esa es una pregunta muy importante. ¿Cuándo se va a ver normal? En CIBs pequeñas. ¿Cuánto? CIB pequeña. Una CIB pequeña que tiene poca repercusión. Si tienes una CIB de 2 milímetros, de 1 milímetro, pues el hiperflujo le va a hacer, la verdad, nada al corazón. Pero es lo que también habían dicho, que si era 6 de pequeña también no había cardiomegalia. No había cardiomegalia. No hay cardiomegalia y no hay crecimiento. Y tienes un electro normal. Por eso. Este no puede ser una CIB pequeña, porque entonces... Sí, exactamente. Entonces aquí tienes hiper. Entonces, quedarse bien claro, si tenemos un electro normal con una sospecha de una CIB, por decreto va a ser una CIB pequeña. O sea, es una CIB que no está teniendo repercusión, no tiene una repercusión leve. Y aquí está el eco. ¿Qué se ve en el eco? Se ve una CIB perimembranosa. Una CIB perimembranosa. Al hacer el eco, lo que vemos es situs solitus atrial y abdominal, levocardia, drenajes venosos, sistémicos y pulmonares normales, dilatación tanto de cavidad atrial derecha como izquierda, dilatación biatrial, nos habla de sobrecarga ya de las dos cavidades, foramen oval permeable de 2 milímetros, aparatos valvulares atrioventriculares normales, con presencia de insuficiencia tricuspidia con gradiente 45. La insuficiencia tricuspidia es importante coreográficamente porque nos permite calcular la presión arterial pulmonar. Defecto septal perimembranoso de 8 por 7.5 milímetros con cortocircuito de izquierda a derecha y gradiente medido a través de él de 30 a 35 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo una seña. ¿El cortocircuito de dónde es? De izquierda a derecha. ¿Se entiende esto? Sí. Si yo tengo una presión acá de 100 y tengo una presión de 20, la diferencia de presión, eso se conoce como gradiente. El gradiente que tengo es de 80. Si yo tengo un gradiente de 45 y ese 80 lo puedo básicamente establecer como si fuera la presión, es importante porque de alguna manera puedo calcular la presión intraventricular derecha. A ver, vamos a ver una cosa. Si yo tengo aquí 100 y 20, si yo sé que le tomé mi presión arterial a mi paciente y tengo 100 milímetros de mercurio y en el eco me da un gradiente de 80, quiere decir que la diferencia entre 100 y estos de acá son 80. 100 menos el gradiente, 80, esto es álgebra básica, X es igual a 20. Entonces, mi presión ventricular derecha y por lo tanto mi presión arterial pulmonar es de 20, es normal. Si yo tengo una presión, un gradiente de 45, eso me puede permitir ya calcular una presión pulmonar, básicamente. Entonces, seguimos. Estos son los famosos valores Z que les comentaba. Vean, por ejemplo, este es el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo. Nuestro paciente midió 44.5. El valor Z sale en 2.05. O sea, hay dilatación ventricular izquierda. Nuestro paciente tiene dilatación ventricular izquierda. Vemos, por ejemplo, la arteria pulmonar 22.2, 1.85 tiene dilatación de la arteria pulmonar. Aquí no se ve el ventrículo derecho, pero seguramente está también con dilatación. O sea, tenemos un paciente ecocardiográficamente con dilatación biventricular. Aquí lo que estamos haciendo es el gradiente de insuficiencia tricuspidia, que es el que nos decían. Si eso lo multiplico por 1.23, me calcula la presión pulmonar, pero es más exacto. Si yo conozco el gradiente a través de la CIB, entonces resultó básicamente que nuestro paciente está hipertenso pulmonar. ¿Qué tengo que hacer con un paciente hipertenso pulmonar? Bueno, hay unas historias del terror que está como para la Rosa de Guadalupe. La realidad es que hay gente que dice, me acuerdo mucho, un pacientito que vimos al año de edad, con una CIB enorme y una CIA, y le dijimos, ¿sabes qué? Está altísimo la presión pulmonar, tenía casi 80 de presión pulmonar. Sugerimos manejo, incluso con un poquito de vasodilatador pulmonar, y le dijimos,
Si en 4 meses, en 3 meses te revaloramos, si no baja la presión pulmonar, necesitamos hacerte cateterismo para ver cómo está la mancha pulmonar, cómo está el pulmón, porque la hipertensión arterial pulmonar daña el pulmón. Nunca falta el alma caritativa, pero muy ignorante. Oye, hay un doctor que operó a mi abuelito y a mi perrito en León. Vete allá, venos. Llegó con el doctor que operó al perrito. Wow, no, tú eres niño. No es lo mismo, no hay problema, mira. No, esto que te dijeron son puras exageraciones, como cateterismo, no manches, yo te opero. Lo operaron, el niño hizo paro en la cirugía. ¿Por qué? Porque hizo crisis de hipertensión arterial pulmonar. El niño, por beneplácito del creador, salió bien, salió vivo, pero se quedó con una arritmia postoperativa para toda su vida. Por cierto, el niño vivió porque el parche de la 6BCD desprendió y se hizo pedazos. Si no se hubiera cerrado, se murió por hipertensión arterial pulmonar. Así de irresponsable hay gente actualmente. No puedes meter un paciente con hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar es algo que te puede dejar un paciente fuera de tratamiento. Entonces, en estas cosas, básicamente, se metió estudio hemodinámico. Es muy importante en la hemodinámica establecer que si medimos criterios para definir operabilidad de pacientes con HAP secundaria, cardiopatía congénita, nuestras resistencias vasculares pulmonares deben estar en menos de 6 unidades Wood por metro cuadrado. ¿Vale? O el cociente entre las resistencias pulmonares y sistólicas debe ser menos de 0.3. Al hacer un reto farmacológico con oxígeno, con óxido nítrico, con adenosina o con prostanoides, definitivamente debe haber, el criterio es que haya de 6 a 9 unidades Wood, de 6 a 9, o el cociente esté. Si yo tengo esto, que tengo que hacer un reto, es una indicación para hacer un reto. Y va a haber reactividad vascular si hay una disminución de la RVP, de la resistencia vascular pulmonar, o de la presión del menos del 20%, o del cociente un 20%, o bien, en términos generales, después del reto, mi resistencia vascular pulmonar cae a menos de 6, o la del cociente a menos de 3, lo llevo a eso. Si esto no se da, pelas, gallo, ¿eh? No tiene opción quirúrgica, el niño está fuera de cirugía. Y no hay peor que estar operando niñitos que no tienen indicación quirúrgica. Ese niño, pues así como dijo por allá alguien, no hay más que darle vasodilatador, en algún momento va a hacer cianosis, ponerle su oxigenito y que sea lo que Dios mande. Entonces, evidentemente, lo que veíamos en este paciente, bueno, algo parecido en este paciente, vean qué pasó con el basal, presiones pulmonares y sistólicas muy parecidas, no es el caso, este es uno más exagerado, y con el Loprost, como hay una mejoría en la presión pulmonar. Cuando yo veo esta respuesta, mi paciente, junto con la angiografía pulmonar en cuña adecuada, se puede meter a cirugía. Entonces, esto es la angiografía pulmonar en cuña. Vean cómo, por ejemplo, cuando yo hago un disparo selectivo, vean cómo se pinta todo el pulmón, cómo se va pintando, vean, hasta llegar a esta función, en la cual no se pinta nada. Esto básicamente es un estadio Collett y Edwards número 6 de hipertensión arterial pulmonar. Este paciente tiene hipertensión arterial pulmonar irreversible. Este paciente no es quirúrgico. Estos son los diferentes estadios de Collett y Edwards de hipertensión arterial pulmonar, las imágenes angiográficas que se van viendo en el lecho pulmonar. Ven aquí como casi se pinta todo, aquí se pinta por segmentos, aquí se pintan los segmentos, las arterias segmentarias y intersegmentarias, aquí se ve un poquito menos, y vea cómo aquí ya hay una dilatación de las partes proximales, pero un amputamiento distal, y aquí prácticamente es lo que se llama imagen de árbol de invierno, en el cual no vemos básicamente ya una vascularidad adecuada. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Como decía Topollillo, lástima que terminó el día de hoy, son 9:55, ya no puedo ver el siguiente caso, no voy a robar tiempo de otra clase,
y también nosotros ya tenemos que trasladarlo para la consulta. Quedan los otros casos clínicos, voy a ver cómo los podemos programar, Estrella, Giovanni, nos ponemos de acuerdo, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. ¿No están, verdad? Válgame Dios, de veras. Que conste que no dije nada de Bad Bunny, ni de Maluma, ni de nadie de eso.